hoy. Y quiero que vaya conmigo a Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señor, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, que nos das de palabra, Padre. Gracias, Señor, porque la suma de tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos enseña, Señor. Gracias, porque tu palabra es vida, Señor, y es espíritu, y es medicina al que la haya, Señor. Gracias, porque en esta mañana, Señor, tú nos das, Padre de la gloria, esa revelación, ese entendimiento para poder, Señor, tener una palabra revelada. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pedimos en esta mañana, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que alumbres, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos hoy tener, Señor, una palabra rema, en el nombre de Jesús. Úngeme con poder, Padre, y que esta unción, Señor Jesús, sea hablando en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, como mi pastor me ha enseñado, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Lina Barrera, y junto con mi esposo, mi pastor Sebastián, pastoreamos la iglesia Zion Church Ministries, con primera y principal iglesia en Pacho, y tenemos otras dos sedes que estamos en este momento sembrando en Sabana y en Bogotá. Por la gracia de Dios, hace 5 años estamos acá y seguiremos por muchos años más, si el Señor lo permite. Y hoy y el mes de marzo, a partir de hoy, vamos a comenzar una serie que vamos a tratar todo de la familia. Marzo es el mes de la familia. Así que qué bendición si ustedes están hoy con su familia. Qué bendición que haya traído a su hermana. Qué bendición que haya traído a su familia. Necesitamos estar con nuestra familia, así que no se vaya a perder los otros domingos y traiga a alguien de su casa. ¿Amén? ¿Y por qué quisimos hacer esto? Bueno, porque hemos visto que en las familias en ese momento hay caos. ¿Y qué es el caos? El caos pueden ser muchas cosas. El caos puede ser enfermedad. El caos puede ser contienda. El caos puede ser división. El caos puede ser peleas, gritos, groserías. Y usted dice: no, pero en una familia cristiana eso no debería pasar. Y amén, no debería pasar. Pero está sucediendo. Entonces hay una oscuridad, hay unas tinieblas, hay un desorden, hay un caos. Y Génesis 1:1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el espíritu revoloteaba sobre la faz del abismo, y que cuando el Padre vio que la tierra estaba en caos, entonces vino y habló y dijo: hágase la luz. Y dice que las tinieblas se separaron y vino la luz. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, toda tiniebla se disipa y la luz de Cristo gobierna, en el nombre de Jesús. Y luego entonces, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, dice que los bendijo. Ahí en Génesis 1:28 lo tenemos. Pero miren lo que hace el Señor: los bendice y habla. Porque la bendición siempre tiene fe de por medio. Y la fe es hablar, creer, hablar y hacer. ¿Se acuerdan qué es la fe? Y el Señor, la fe que tenemos es la fe de Dios. Y Dios hace lo que nosotros estamos en este momento aprendiendo. Y entonces Él dice: y los bendijo y dijo. ¿Amén? ¿Eso dice o no dice ahí? Entonces los bendice y dice. ¿Y qué es lo que dice? Dice acá: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra
y sojuzgarla y señorear. Esa fue la bendición. Y desde Génesis es el anhelo de Dios que tú tengas esto. Y eso no ha cambiado. Esa es la comisión, la primera comisión que Dios quiere que nosotros hagamos y tengamos. Y el primero que dice allí es fructificar. Y si tú hablas de fruto, es inevitable hablar de como una planta, ¿cierto? Si hay fruto, es porque hay algo que está dando fruto, como una planta de naranjas. Una planta de naranjas da fruto al otro día que uno la planta, ¿cierto? No, tú plantas una semilla en una tierra y no sé cuánto tiempo después, los agrónomos, cuánto tiempo después de que plantas una planta de naranja da naranjas. ¿8 años? ¿8 meses? ¿O 8 años? ¡Años! ¡8 años! ¡Wow! 8 años. Pero el Padre nos dio algo sobrenatural para que nosotros fructifiquemos cuando recibimos a Cristo en el corazón. No podemos demandarle fruto de obediencia, de un montón de cosas a las personas, pero sí podemos esperar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo empieza a darse cuando la persona o esa planta, acuérdense que estamos hablando como una planta, cuando esa planta empieza a recibir agua, a recibir nutrientes, a recibir fe, a recibir palabra. Tú y yo somos como un plantío de Jehová, dice la palabra de Dios. Somos árboles de justicia, dice la palabra de Dios, tú y yo. Es decir, que también necesitamos dar fruto. Pero cuando Dios dijo fructificar, no te está diciendo como si fuera una opción, sino que está dando un mandato. Dios te dijo fructificar. Eso es lo que Él espera que tú hagas. A través del Espíritu de Dios, el Señor espera que tú fructifiques. Y luego de que des fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, ese es el fruto que te debes dar, amén. Si no sabes de qué estamos hablando, ven a Grow, te lo vamos a explicar bien. Pero ese es el fruto que estamos necesitando, pero luego dice, multiplíquense, y eso habla de números, y no solamente habla de economía, sino sea fructífero en su casa. Entonces tenga hijos, y tenga hijos espirituales, y predique la palabra, pero también ganado, pero también ovejas, pero también empresas, también economía. Amén. Eso también tiene que ver con la multiplicación. Y luego sí, llene la tierra, porque usted está predicando y usted está llevando esta palabra. Pero venimos a la palabra que hoy quiero enfocarme, y es sojuzgarla y señorear. Diga conmigo, sojuzgar y señorear. En Juan 10:10, que lo leímos al principio, dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y esa palabra vida en el griego es la palabra zoe. Diga conmigo zoe. Sea muy intencional en oír lo que vamos a explicar hoy. Le aseguro que lo que usted necesita está en esto. Su familia necesita vida. Ponga mucho cuidado. Y la palabra entonces, zoe, es lo que significa, lo que traduce literal, es vida en abundancia de Dios. Vida en abundancia de Dios, no cualquier vida, la vida de Dios. Así que cuando Jesús cuando dijo que vino a darnos vida, es a darnos la vida de Dios. Yo no sé si tenemos esta verdad en nuestro corazón, pero tú tienes adentro tuyo la vida de Dios. Dios te habita, su vida te habita. Amén. Romanos 6:23 dice, Romanos 6:23,
rápidamente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la oración hermosa que nosotros hacemos a las personas nuevas, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos recibieron a Cristo en el corazón? Es decir, que tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Pero esta vida eterna, si solamente fuera para el cielo, en el momento en que recibimos a Cristo, nos hubiéramos ido para el cielo. Pero esta vida eterna que quiere Jesús que vivamos es aquí en la tierra. Y la vida eterna habla de conocer a Jesús. Es decir, conocer la vida de Dios en nosotros. Amén. Esta vida que Dios quiere que nosotros vivamos, esta vida eterna, es lo que el Señor viene a darnos a través de Jesús, por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, inmediatamente el Espíritu de Dios viene a habitarte. Y el Espíritu Santo empieza a impartir vida dentro de ti. Pero no es la vida normal para que tú vivas, sino la vida de Dios. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio que a mi esposo le gusta mucho también hacer, y es cierre sus ojos. Todos con los ojos cerrados. La única que aquí puede tener los ojos abiertos soy yo. O acabo de mirar quién los tiene cerrados. Ahora imagínese a Dios pasando por su casa. Imagínese a Dios entrando en su casa y pasando, o por su negocio, por la finca. Imagínese a Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con las plantas? ¿Qué pasaría con las personas que tal vez estén enfermas en su casa? ¿Qué pasaría con los animales? ¿Qué pasaría con su economía? ¿Qué pasaría con sus problemas? Abra los ojos. No se vaya a dormir, por favor, o no ya empezaron a soñar. Despiértese ahora, por favor, no sueñe tanto. ¿Sabes qué pasa? Cuando Dios está, viene vida. Amén. Hay vida, y vida abundante. Y entonces, a través de esa vida, Dios nos da un mandato y nos dice: sojuzguen y señoreen. Y sojuzgar viene de la palabra kabash en el hebreo, que significa someter, traer en sujeción, mantener bajo. Y lo que nos dice que señoreemos es los peces del mar, las aves de los cielos, todas las veces que se mueven en la tierra. Es decir, que tenemos que sojuzgar y dominar la tierra. Diga conmigo: la tierra. Dominar viene de la palabra radá, o la palabra señorear, y significa subyugar, reinar, gobernar, reinar sobre. Es decir, que tú y yo tenemos el mandato de Dios de sojuzgar, de gobernar, de reinar sobre la tierra. Pero sería injusto que Dios nos diera un mandato sin tener el poder para hacerlo, ¿cierto? Pero tú ya tienes el poder de la vida de Dios para hacerlo. Tenemos un video por ahí que quiero mostrarles. Y la palabra de Dios dice: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Pero además, domínenla. Mantén firme tu fe. Adelante, muévela. Muévela. Muévela frente a todos.
¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que se parara enfrente de la montaña y empezara a ocurrir un temblor, un terremoto? ¡Wow! Dios desde el principio nos dijo que en su plan era sojuzgar y dominar. Era su bendición que tuviéramos dominio. Cuando Él nos bendijo, habló sobre nosotros. Y cuando Él habla, está impartiendo vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida. Amén. La vida de Dios, la vida Zoe, estaba en las declaraciones de fe de Dios sobre tu vida. Y hay un mandato, una orden: sojuzga y señorea. Fructifica y multiplícate. El dominio que Dios quiere que tengamos es sobre la tierra, pero también sobre los reinos de la tierra, también sobre las tinieblas de la tierra, sobre los animales, las plantas, las cosas terrenales. ¿Pero cómo? A través de la vida de Dios. Diga conmigo: vida de Dios. Vida de Dios. La vida de Dios es el poder de Dios. La vida de Dios es la luz. Cuando dijo el Señor: hágase la luz, ¿se acuerdan? Los estudios dicen que en ese momento las galaxias se siguen expandiendo, el universo se sigue expandiendo. Quiere decir que aunque el humano tenga toda la ciencia, no va a alcanzar nunca a saber qué es lo que más hay en el universo. Todos los días se hacen nuevas estrellas, se sigue expandiendo el universo. ¿Cuándo empezó a crearse? El día que Dios dijo: hágase la luz. A través de esa palabra, de la vida que Él estaba impartiendo, ese universo se sigue haciendo. Y ahora, ¿dónde habita esa vida? Di: en mí. En ti está la vida de Dios. Dios quiere que tengamos dominio sobre naciones y sobre reinos. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Y tiene dos propósitos, esa vida tiene dos propósitos: para arrancar y para plantar, para destruir o derribar y para edificar. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Nuestro propósito y nuestro poder en la tierra es sobre la tierra, no debajo de ella. Las cosas terrenales no pueden ser mayores, porque tú estás lleno de la vida de Dios. Cuando Moisés estaba en el desierto con su familia, hay una historia allí que nos cuenta la palabra de Dios. Está Moisés en el desierto, ya acababan de salir del éxodo, estaban caminando, al pueblo le da sed, y estaba con el pueblo, y Dios le dice: toma la vara con la que abriste el mar rojo, con la que llevaste las plagas a Egipto, toma la vara y golpea la peña. Y la vara tipificaba la autoridad de Moisés, y esa fue la primera instrucción que Dios le dio: golpee la peña. Y la Biblia dice que él fue y obedeció. Es muy importante obedecer. Golpeó la piedra y empezó a salir agua. Habían millones en ese pueblo. Yo quiero que usted se imagine cómo salía el agua. ¿Será que salía un chorrito así y todos iban ahí con un vasito? Eso era, yo creo que era propulsión. Esa agua salió, mejor dicho, a chorros. Y dice que el pueblo, que eran millones de personas y miles de animales, todos tomaron agua y se saciaron. Moisés estaba teniendo dominio sobre la piedra. Eso no es una historia de un cuento. Esto pasó. Tú y yo tenemos el mismo dominio. En Números 20, después, Números 20, dice que Moisés, versículos 7 al 10, de nuevo le dio sed al pueblo y de nuevo clamó a Dios. Y entonces Dios le dijo:
ve y habla a la peña. Pero Moisés desobedeció. Y dice, toma la vara y reúne a toda la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué le dijo? Hablad a la peña en vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de Jehová, la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tu familia es una congregación. Tu familia es la congregación donde Dios quiere saciarlos de agua. Es el lugar donde primero debe ser puesta el agua. Pero Dios le estaba dando a Moisés una actualización de doctrina. Porque Moisés sabía que con la vara podía golpear y eso funcionaba. Alzó la vara, golpeó el piso, luego la arena salió como piojo. ¿Se acuerdan? La historia de los 10 mandamientos, las 10 plagas, gracias. Las 10 plagas, todo lo hizo con la vara. Pero aquí el Señor le está dando algo mayor y le está diciendo, ¡habla! Porque hay un poder en lo que tú hablas. Y en el momento en que él desobedece, uno diría, ¿cuántos papás me entienden? Si desobedece, pues no pasará, ¿cierto? Pero Dios dice allí que cuando tocó la vara, la piedra con la vara, aunque estaba desobedeciendo, aún así se hizo el milagro. Y miremos esto en perspectiva. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen a Cristo dentro de ustedes? La Biblia dice que por eso ustedes son la justicia de Dios en Él. Dice que por eso tienen el poder y la autoridad de sojuzgar a causa del Espíritu de Dios que les habita. ¿Cuántos han sido salvos? Amén. Moisés no. Porque los únicos que pueden ser salvos son los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es otro estudio teológico que se los doy en Grow. Pero Moisés no era salvo. Moisés tuvo que morir y quedarse esperando hasta que Jesús viniera para poderlo sacar de donde estaba cuando murió. De hecho dice que después se los encuentran en el monte. ¿Se acuerdan? Pero Moisés no es el templo de Dios. Moisés no tiene el Espíritu Santo dentro. Moisés no es la justicia de Dios. Pero Moisés tuvo el poder para someter una piedra. ¡Wow! Hasta ese punto Moisés solo confiaba en la vara y en lo que sus manos tenía para hacer. Pero Dios quería darle algo más. ¿Cómo impartimos la vida de Dios? ¿Cómo impartimos la vida de Dios sobre nuestra familia? ¿Qué hacemos para que sea desatada? ¿Qué hacemos para que venga esa revelación? Necesitamos, número 1, honrar a Dios a través de la obediencia. Moisés ya había hecho salir agua de la roca. Moisés confiaba en la vara y tenía fe en que la vara representaba el poder de Dios. Pero en vez de obedecer y hablarle, tomó la vara y lo golpeó. Nosotros necesitamos entender el poder que tenemos cuando hablamos. Hay un poder. Pero este Moisés era ex asesino. Moisés mató por allá a un egipcio. Un ex asesino, pecador, desobediente. Y tiene la autoridad para dominar la tierra.
Tú eres justo, amado, bendecido, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más vas a poder tú dominar la tierra? Amén. Versículo 12 dice que Moisés sacará el agua, pero el Señor le dice: por ser desobediente no entrarás. La congregación. Dios quiere que domines la tierra y tengas dominio espiritual. Y la tierra también incluye tu casa. La tierra también incluye tu familia, tus hijos. Incluye las personas con las que vives en casa. El Señor quiere que tengas dominio sobre tu familia. Dios quiere que tengas dominio espiritual, pero no con golpes naturales, sino con el poder de Dios que sale de tu boca. ¿Cómo impartimos la vida de Dios? Yo quiero que pienses en este momento cuál es el caos de tu familia. Piensa, ¿cuál es esa oscuridad? ¿Qué está pasando? ¿Una enfermedad? ¿Un diagnóstico? ¿Un problema económico? ¿Cuál es ese caos que estás viviendo? ¿Una división? ¿Algo que está pasando con tus papás, con tus hermanos? ¿Cómo desatas la vida de Dios en ese caos? Número 1, honrando a Dios a través de la obediencia. El Señor le dijo a Moisés: por cuanto no me santificaste delante del pueblo. ¿Cómo santificas a Dios? Obedeciéndolo. Debes obedecer. Los milagros que produces a causa de la vida de Dios en tu familia les darán el agua de vida a los que lo necesitan. Dios le estaba dando a Moisés una labor en un nuevo nivel de autoridad. Las palabras de vida. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios, hay vida. Cada vez que tú hablas la palabra de fe, hay vida. Pero a veces queremos usar la vara. Entonces hay una dicotomía ahí con el poder de Dios, porque el poder de Dios no se puede mezclar con groserías. El poder de Dios no se puede mezclar con maldiciones. O tienes el poder de Dios o no. Si tienes el poder de Dios, no lo mezcles. No me lo mezcles hablando lo que no conviene. No lo mezcles hablando cosas que son desagradables para el Señor. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se contrista cuando tú hablas groserías. Eso está en Colosenses, búscalo. Es decir, que no puede haber una mezcla. Amén. Entonces, número 2, ¿cómo impartes vida en tu familia? Usando tus palabras de fe. Y entonces Dios empieza a tratar de enseñarle a Moisés que a través de sus palabras tiene más autoridad que con la vara. Moisés seguía confiando en lo que la vara representaba, pero Dios le estaba diciendo que había más poder en lo que sus palabras de fe pudieran hacer. Tú debes enseñar a tu familia a honrar a Dios obedeciéndole. Tú debes enseñarle a tu familia a obedecer a Dios. ¿Cómo le enseñas? Obedécelo tú. Si tú le exiges a tu hijo algo, tú debes primero cumplirlo. ¿Cierto? La palabra de Dios dice lo mismo. Dice que si vas a honrar a Dios y si quieres que tus hijos lo honren, tienes que obedecerlo tú primero. Di conmigo: yo primero. Debes ser consciente de la autoridad que hay en tus palabras. Cada palabra que sale de tu boca tiene el mismo poder en tu boca que si saliera de la boca de Dios. Cada palabra que hablas, cada palabra de Dios que hablas, tiene el mismo poder que si saliera de la boca de Dios. O sea, imagínense a Dios creando el universo, hablando. Ese es el mismo poder cuando tú lo crees y lo hablas en fe.
Amén. Entonces no desperdicies tus palabras hablando lo que no es. No desperdicies tus palabras hablando tonterías. No murmures, no te quejes, no hables mal de tus papás ni de tus hijos, padres. No maldigan, no digan groserías. Esto es tan común, aún en el pueblo de Dios. Es que es tan chévere decir groserías, es que es normal. Si la vida de Dios te habita, ¿ustedes se imaginan a Dios diciendo groserías? Jamás. Dios no es el creador de las tinieblas, y donde hay luz no puede haber oscuridad. Tienes la vida de Dios. Tienes la vida de Dios. Tu boca debe ser usada para que el agua de la roca, que es Cristo, fluya. ¿Qué causó la desobediencia en Moisés? Que no tenía fe en las palabras, no tenía fe en hablar. Tú y yo tenemos que saber que tenemos autoridad y creerlo. Amén. ¿Cómo impartes la vida de Dios en tu familia? Número 3. Hay tanta autoridad en tus palabras que puedes someter la tierra en aquello que está siendo atacado. Es decir, que puedes usar tus palabras para ese lugar de caos en el que está en este momento tu familia. Acuérdense que estamos hablando de caos en la familia, oscuridad, tinieblas, enfermedad, división, peleas, contiendas, gritería, groserías, problemas económicos, problemas en la salud, enfermedades mentales, todo eso son tinieblas. Y tú tienes la autoridad en tus palabras para someter la tierra en esto. Josué 10, 12 al 14. Josué 10, 12 al 14. Esta es otra historia. Estaba Josué, que era el asistente de Moisés, y Josué estaba en una pelea, en una guerra con los israelitas. Estaban los israelitas juntos con él y tenían una pelea. Estaban en medio de una batalla y ya se iba a acabar el día. Entonces obviamente de noche no iban a pelear. Se les estaba acabando el tiempo para ganar. Pero Josué era un hombre decidido. Y Josué pensó y dijo, esto no lo dice la Biblia, esto creo que fue lo que dijo Josué. Dijo, yo no me voy de aquí, sino con la victoria en las manos. Y el día no se puede acabar hasta que yo gane. Entonces Josué, versículo 12, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Ahora imagínense la escena. Está Josué en la mitad de una guerra con los amorreos, y de un momento a otro se para la mitad de los israelitas, dice, y habla y dice, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Imagínense cómo hablaría Josué al sol y a la luna. O sea, ¿el sol y la luna son de la tierra o son del Marte? Son de la tierra, ¿cierto? Y nosotros tenemos el poder para sojuzgar la tierra. Josué nos lo está demostrando. Y entonces se para la mitad de la guerra y le habla al sol y a la luna. Esto no es una historia bíblica contada por alguien que se chifló. Esto pasó. Científicamente está comprobado que esto sucedió. Ustedes tienen el poder de dominar la tierra. Y entonces dice Josué que se para en medio de esto y dice versículo 13, y el sol, léalo conmigo, se detuvo. ¡Wow! Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos y la luna se paró. Tremendo. No está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Tú y yo tenemos ese poder.
De darle órdenes al sol y a la luna. No porque, no, es que yo me las creo de que yo soy el poderoso. No, tú no tenemos ningún poder. El poder está en la vida de Dios que hay en ti. Pero si tú no lo crees, nada va a pasar. Si tú no lo crees, no te vayas a parar enfrente de la tormenta porque vas a avergonzar a Dios. Y te vas a avergonzar tú. Me estaba contando ahorita Juanfe que me impactó, él no sabía de lo que yo iba a predicar. Y me dice, mami, imagínate que vi un video. Una señora en un derrumbe se paró debajo del derrumbe y empezó a orar para que se detuviera el derrumbe. Y yo pensé que era a mí, me iba a dar más fe, ¿no? Yo llamé para la prédica y me dice, y le cayó todo encima y se murió. Si tu fe no crece, eso va a pasar con tus problemas. Si tu fe no crece, eso va a pasar con tus hijos. Si tu fe no crece, eso va a pasar con tu familia. Tienes el poder para darle orden y de dar dominio, estar en dominio sobre la tierra. Tenemos el poder para decirle a la luna detente y al sol detente, y tú y yo todavía peleando con enfermedades, con dolencias, con el caos, con problemas, con griterías, con situaciones en casa. La prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que vamos a terminar si lo crees, si lo hablas, si ejecutas de verdad ese dominio, vas a terminar viendo el milagro. Esto es lo que tiene que suceder, amén. Estos hombres estaban sometiendo la tierra y tú y yo a veces estamos viendo lo terrenal más grande. No puedes quedarte estático y lleno de miedo ante el caos. Este hombre osó en hacer algo que ningún otro hombre había hecho. En pararse y hablarle al sol y a la luna para poder ganarle. Él no pidió fuerzas para ganar la batalla, él sabía que iba a ganar la batalla. Él lo que hizo fue ordenar. Y dice que habló a Jehová y dijo al sol. Tus palabras tienen la vida de Dios. Debes saber que la autoridad que tienes es por la vida de Dios que te habita y así debes hablar. Háblale a aquello que está atacando tu casa. Háblale a aquello que está atacando tu familia. Háblale a la enfermedad. Dale la orden en el nombre de Jesús que se desarraigue. Dile al cáncer que se seque en el nombre de Jesús. Dile a la división que se aparte de tu casa. Y habla vida. Y empieza a hablar vida. Y habla vida. Habla vida. Habla la palabra. Habla vida. Somete la oscuridad bajo tus pies. Número 4. ¿Cómo impartimos la vida de Dios en la familia? Usa ese poder para dividir las aguas. Estaban los israelitas, necesitaban pasar a la tierra prometida, pero estaba en la mitad del río Jordán, ¿se acuerdan? Y nosotros pensamos que ese fue un solo milagro, pero resulta que antes, en los profetas, eso fue después en los profetas volvieron a hacer el mismo milagro. Y estaba ese Jordán que representaba muerte, que representa muerte al yo, que representa ese mayor opositor que tenemos. El mayor opositor no es el diablo. El mayor opositor no es tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos. Es el yo. Eres tú mismo, tu carne, tus pensamientos, tus estructuras. Eres tú mismo. Eso es lo que significa el Jordán. Pero puedes dividir las aguas. Segunda de Reyes 2:8. La Biblia dice en Josué
que también ellos empezaron a caminar, estaba el Jordán, y Dios les da una orden, les dice que los sacerdotes vayan adelante, toquen con los pies el agua y pasen el resto en seco. Y lo que pasó fue que es el mismo viento que dividió el Mar Rojo, hizo que se quedara quieto el río Jordán. Y todo el pueblo pasó a la tierra prometida. O sea, ya habían 2 milagros con agua. Y está aquí en 2 Reyes 2:8 y dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¡Guau! ¿Usted se imagina que usted vaya aquí por el Río Negro y usted coja ya el manto, la chaqueta y la doble y ¡pum! ¡Pum! ¿Se detiene el agua? Eso fue lo que pasó. Dice que Elías estaba con su manto, golpeó las aguas y se separó el mar. Después de que pasan el Jordán, Eliseo, que era el asistente de Elías, estaba allí. Dice que vino Elías y le dijo: ya me voy. Y Eliseo: no, yo te quiero ver. Y dijo: no, cosa terrible has pedido. Si me ves, entonces te voy a dar la doble porción del espíritu que me estás pidiendo. Si me ves cuando yo sea llevado. Dice que Eliseo estaba allí. Y cuando Eliseo ve, se llevan a Elías en un carro de fuego. Y el manto cae. Yo no sé en dónde pone esto Eliseo en su mente rápidamente, pero coge el manto. Y en el versículo 13 al 14, perdón, 13 al 14, sí, perdón, 13 al 14. Dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Eliseo llevaba 5 minutos en el ministerio y ya dividió el río Jordán. ¡Wow! Lo que la Biblia dice es literal, no es un cuento, así pasó. Se dividió un río. Y acá en la tierra, aquí en esta realidad que nosotros vivimos, pensamos que eso no es posible. Pero conforme a lo que Dios dijo, lo es. Tienes el poder de dominar las aguas. Tienes el poder de separarlas. Tienes el poder para que se queden a un lado y al otro lado y tú pases en seco. Y las aguas también tipifican los problemas. Aquellas cosas que te están impidiendo pasar al lugar donde puedes tener la tierra en posesión. La tierra prometida. Pero tú y yo tenemos el poder para separar las aguas. Y acá no estamos hablando de sanidad de cuerpos, sino de someter agua. Amén. Salmo 115:16 dice: los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios nos dio la tierra. Este es el plan original desde el principio y Él no cambia su comisión, no cambia nada. Lo que nosotros necesitamos es cambiar nuestra perspectiva de la realidad. Estos hombres que leímos no son justos, no son uno con Cristo, como dice la Biblia que tú y yo somos. De hecho, no tienen el Espíritu de Dios viviendo, pero ejercían una autoridad para nosotros superpoderosa, ¿cierto? Pero tu autoridad es mayor. ¡Wow! La autoridad que tenemos es mayor. Somete las aguas que te están deteniendo, que te hacen estar a la orilla sin dar el paso de fe. Divide esas aguas de tu carne, porque son esa carnalidad la que no te está permitiendo pasar a la tierra prometida. Si obedecieras hoy la voz del Señor, si obedecieras hoy, muere a la queja,
muere a las groserías, muere a las palabras ofensivas, a la división, a la rencilla. No permitas que tu familia se siga mojando. Divide las aguas. Número 5, multiplica el pan. Segunda de Reyes 4, 42 al 48. ¿Sabías que tu boca puede desatar la vida de Dios en la provisión? ¿También? Si el pan no alcanza en tu casa, desata la vida de Dios. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, segunda de Reyes 4, 42 al 44, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él, está hablando de Eliseo, dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos pensaron que la multiplicación de panes había sido exclusivamente de Jesús? Eliseo multiplicó los panes muchos años antes y no era Jesús. A veces pensamos que Jesús, por ser Jesús, hacía los milagros que hacía. Pero Jesús, Josué, Moisés hicieron milagros parecidos, de hecho. ¿Por qué podemos hacer los mismos milagros? Por la vida de Dios. Dividieron mares, secaron ríos, detuvieron al sol y la luna, multiplicaron comida, sacaron agua de la roca. De hecho, Elías hizo que cayera fuego del cielo. ¿Sí se acuerdan? En el Monte Carmelo, ahí hay una canción más chévere que Sammy nos pone cada vez que venimos a Pacho. Ahorita le digo que las ponga. Que hay reuniones en el Monte Carmelo y es toda guapachosa. Ese lugar, Elías hizo descender fuego del cielo. Necesitamos entender que puedes hacer descender fuego del cielo, pero el fuego es para salvación. Usa tu poder para salvación. Esa es la sexta y con esta estoy terminando. Usa tu poder para salvación. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ayer hablábamos si tuviéramos un poder, como dice Aile. Si tuviéramos un poder, si este dedo saldrá rayos, ¡pum! Fuego del cielo, ¡pum! Fuego del cielo, ¡pum! Fuego del cielo. El carro que está enfrente que no, ¡pum! Fuego del cielo. Gracias a Dios así no se usa ese poder, ¿sí o no? Pero dice aquí, entonces, volviéndose Jesús, lo reprendió diciendo: ustedes son solo seres humanos, eso no es posible, ustedes no son hijos de Dios, ¿sí? Dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si Jesús hubiera visto que eso no era posible, les hubiera dicho. Pero él no les responde diciéndoles estas cosas, sino que lo que cuestionó fue su motivación. Puedes hacer descender fuego del cielo, pero úsalo para salvación. Tenemos en este momento familias con resultados desastrosos en sus vidas porque usaron su poder de forma equivocada.